Sí, se tiene que expresar por delante. Sí, se tiene que expresar. Vos manejás. ¿Ya estamos? Ahora mandan los camaros. ¿Estamos transmitiendo? ¿Con sonido? Muy bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas los que están aquí y los que nos acompañan por el streaming en todo el país a esta nueva edición de Charlas de Café, su quinto ciclo. Ustedes saben muy bien que esto comenzó en otro momento, en nuestra historia, en medio de la pandemia, cuando encontrábamos esa necesidad. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, los que están aquí y los que nos acompañan, la cercanía a pesar de la coyuntura país, y esta nueva edición nos permitió Charlas de Café como herramienta a poder llegar a lo largo y a lo ancho en este momento del país. En otro momento, en nuestra historia, en medio de la pandemia, donde esta charla encontrábamos esa necesidad. Bienvenidos y bienvenidas con todos, a todas los que están aquí, cuestiones que nos acompañan, la cercanía a pesar de la coyuntura y esta discusión nos permitió Charla de Café de alguna forma herramienta a poder llegar al futuro de los argentinos. A lo largo y a lo ancho era otro momento, otra circunstancia, también en medio de la pandemia, donde esta charla ya trabamos esa necesidad. Bienvenidos y bienvenidas con todos, a todas las cuestiones que nos acompañan, la cercanía a pesar de la coyuntura y esperamos esta discusión. Y hoy volvemos a tener discusiones e incertidumbres que tienen que ver con la definición de el destino y el lugar hacia donde tenemos que transitar los argentinos o vamos a transitar en este periodo particular que nos toca vivir de la historia. Con otro gobierno, con un gobierno que ha tomado sus decisiones, que ha definido una política que se sintetizó en un gran ajuste, que condiciona el futuro, que condiciona el camino hacia donde debemos transitar todos y cada uno de nosotros. Y que sin lugar a dudas, como hombres y mujeres del trabajo, pero también como argentinos, junto con el sector productivo, con el sector económico, con el sector social, nos demanda un debate y una discusión para empezar a observar hacia dónde vamos a ir a caminar como país y como sociedad. Por eso pensamos que en este era el momento para evaluar la coyuntura económica. En la última charla de café estuvimos en este mismo lugar con Matías Culfas, analizando un poco el sistema productivo, la crisis del sistema productivo el día de hoy, lo que hubiéramos querido ser y no logramos ser, y qué desafíos tenemos hacia adelante para construirlo. Y nos parecía que era bueno cerrar ese círculo de debate y de discusión, en este caso con Martín, que nos va a dar una expresión o una visión desde el punto de vista económico de la situación, de la coyuntura y de los desafíos hacia adelante. Como gobierno y también como oposición, porque creo que en ese juego también es el debate que nosotros debemos. Entonces, realmente para nosotros es un orgullo y un placer tenerlo acá entre nosotros para tener esta charla. Y por supuesto, la visita y el acompañamiento de nuestro compañero, secretario general, Andrés Rodríguez, quien también nos va a acompañar en estas charlas de café, dándonos su visión,
su idea acerca de esta coyuntura que estamos viviendo y los desafíos que se nos presentan hacia el futuro. Así que sin más, arranquemos. Al toro. Creo que no hace falta más presentación. No. Bueno, primero gracias por la invitación y buenas tardes a todas las compañeras y a los compañeros. Yo había estado en esta misma sala hace casi 9 años, en diciembre del 2015. De hecho hay un video que se hizo viral después de una parte de la discusión. Si lo ven van a ver que tenía bastante más pelo. Pasaron cosas. Pero fue una gran discusión por entonces, otra época de la vida también. Y la verdad que me alegra que podamos estar aquí discutiendo en un momento de la historia muy importante para el país. Vamos a hacer básicamente 2 cosas o 3 cosas. La primera es discutir dónde estamos hoy y qué pasó en estos últimos 7 meses, casi 7 meses que se llevan de gobierno, desde el punto de vista económico y social. Y qué significa esto para los meses que vienen. La segunda va a ser presentar una alternativa. Voy a manifestar mi visión de que existe una alternativa a esto. Y eso también nos va a llevar a discutir cuestiones no solamente económicas, sino políticas, que creo que es importante resolver para que efectivamente una alternativa que funcione para el pueblo se pueda construir y plasmar, ¿sí? Así que arranquemos por el lugar en donde estamos. Cuando este gobierno comienza en diciembre del 2023, el año pasado, hay un problema central en la Argentina que es la inflación. Y para atacar el fenómeno inflacionario era necesario resolver ciertos desequilibrios en las cuentas de la economía. Las cuentas de la economía en su conjunto y las cuentas del sector público. Eso era necesario, gobierne quien gobierne. Hay distintas formas de hacerlo, pero había que de alguna manera hacerlo. Y este gobierno eligió una forma de hacerlo que al mismo tiempo que desde el punto de vista de los números ordena ciertas cosas, desordena muchas otras. Lo primero que desordena es lo productivo. El sistema productivo argentino está siendo dañado por este esquema y vamos a demostrar que esto es así. Y lo otro que desordena aún más es la situación social. Tenemos un país que hoy está peor desde el punto de vista social que el que teníamos hace 7 meses. Y los datos son claros. La semana pasada vimos el dato de distribución de los ingresos. La desigualdad de los ingresos en Argentina aumentó significativamente. Fue brutal el aumento de la desigualdad que se dio en estos meses. Esto es el dato del primer trimestre del año. Y vamos a ver que la pobreza también va a haber aumentado. El gobierno elige entonces partir de un ajuste fiscal. Cualquier gobierno va a tener que ajustar las cuentas públicas. Hay distintas maneras de hacerlo. Puedes ajustar aumentando los impuestos a quien más capacidad contributiva tiene, bajando gastos que se benefician en los sectores de más poder adquisitivo de la sociedad, o puedes ajustar como hizo este gobierno. No fue ningún ajuste a la casta está feliz, ¿cuántos? Y lo que sí ocurrió es que hubo un ajuste muy fuerte, principalmente sobre las jubilaciones, pero también sobre la clase media, el asalariado. Los datos son los que vemos, por eso vemos que aumenta la desigualdad y aumenta la pobreza. Al mismo tiempo, la forma en que se hizo ese ajuste tuvo una consecuencia sobre la actividad de la economía, la capacidad de producir de la economía. La economía está viviendo una recesión que es muy fuerte. Como con todo comienzo de gobierno, siempre hay cierta dosis de esperanza, sobre todo teniendo en cuenta que hubo un rechazo de la sociedad como alternativa ganadora a todos los segmentos de la oposición, y tanto lo que fue Frente de Todos como Juntos por el Cambio. Y se daba al principio una expectativa de que iba a haber una recuperación relativamente rápida. Caes, pero una vez que ordenás lo fiscal, muchos pensaban vamos a tener una recuperación de la actividad.
Bueno, ha venido cayendo la economía y la recuperación tarda y no se va dando, y eso empieza a generar dudas. Hay algo que pasó en los últimos días, que es que se terminó la relación positiva entre el gobierno y el mercado. Quienes toman decisiones de asignar capital, asignar el dinero de la economía, al principio lo que veían es, bueno, hay un norte definido y esto tiene como contrapartida una baja del dólar paralelo, la brecha cambiaria bajaba. Sí, había muchas dudas sobre la capacidad política del gobierno y la capacidad de implementar, pero estaba esta idea de que había un norte definido. Se hace ese ajuste fiscal muy fuerte, muy regresivo, se va haciendo al mismo tiempo, hay una parte muy técnica, pero creo que vale discutirla para entender qué nos está pasando, que es que el Banco Central va bajando la tasa de interés. Eso era importante, un gobierno peronista debería hacer eso, bajar la tasa de interés. De hecho, lo que eso implicaba, subir la tasa, lo que generaba era más ganancias de los bancos, más ganancias del sistema financiero que se pagaba emitiendo con inflación. En un momento se va demasiado rápido y aumenta la brecha cambiaria, y ahí viene la segunda etapa de la relación entre el mercado para el que el gobierno gobierna. La visión es que el Ministerio de Economía no gobierna para la gente, no haría otra cosa. Gobierna para el mercado. Tiene como objetivo principal que suban las cotizaciones de los títulos de Argentina, de las acciones, pero sobre todo de los títulos públicos, los bonos. Que eso siempre debe ser un objetivo, no debe ser el objetivo central ni menos el único. ¿Okay? Obviamente que a la Argentina le conviene que el costo del financiamiento baje, pero si vos lo que haces es un ajuste donde generás una recesión muy grande para que las importaciones caigan y que eso te genere más excedente de dólares para pagar la deuda, y ese es tu único objetivo, es una transferencia de recursos. Bueno, eso se hizo. Al principio se veía bien, la recesión le gustaba al que tenía bonos, porque dice, me genera más dólares para pagar la deuda, ¿sí? Que eso es lo que se va a hacer ahora. ¿Okay? Cuando eso ya está hecho, te dicen, ahora quiero más. Ahora este régimen cambiario no me sirve. Pero eso ocurre cuando ya aumentó mucho la desigualdad y aumentó la pobreza, cayó el empleo, cayeron los salarios reales, y con una brecha que ya estaba más alta, una brecha cambiaria. Y además hay quedó muy en evidencia que hay una clara interna dentro del gobierno. Y acá tenés que definir para qué lado jugás. Y ahora es más difícil para el gobierno que lo que era en diciembre, porque en diciembre decía, bueno, hay que hacer esto porque no queda otra, obviamente había otra, pero es un gobierno nuevo, ahora ya no es un gobierno nuevo. Y lo que está ocurriendo es que todo el mundo te dice, esto así no va, no continúa. Y ahora el tema es que no sirve para nadie, no sirve para la gente, aunque la gente bancó un montón, bancó muchísimo, y tampoco sirve para el mercado. Estás en una peluda, en una bien complicada. ¿Okay? Y ahora el gobierno enfrenta esta decisión donde dice, tengo dos opciones, había dos opciones sobre la mesa, pero una parece no estar en el corto plazo. Una era la del Ministerio de Economía, que ¿qué dijo? Le pedimos más plata al FMI, siempre la misma, ¿no? ¿Para qué? Si no tenías déficit del Estado, ¿qué ibas a financiar con esa plata? Vender dólares en el mercado cambiario para que el dólar no suba, o sea, salir del cepo vendiendo dólares en el mercado cambiario. Y del otro lado tenés gente alrededor del presidente, sus asesores, que dicen hay que salir del cepo como lo hicimos en el 2015 con el gobierno de Macri. ¿Ok? Exactamente. ¿Y qué significa eso? Significa que salís con un salto cambiario complicado. Eso al trabajador le pega fuertísimo. ¿Y qué haces frente a eso? Esas eran las alternativas que se estaban discutiendo, pero no se fue por ninguna de las dos. Entonces hubo esta percepción de continuidad. Hacia adelante entonces se presenta esa situación en donde esto se acabó. Y ahora el gobierno puede decir, banco esta, continuidad, eligiendo un enemigo y peleándome, o cambio
cambiar es salir del cepo. El tema es cómo lo haces. ¿Ok? Políticamente esto abre otra discusión, es otro escenario. Porque si vos vas a elegir salir del cepo, y bueno, va a tener más capacidad de hacerlo después de semejante ajuste regresivo quien tenga una visión más progresiva. O vas a hacer otro, porque ese es otro ajuste. Vas a hacer otro ajuste regresivo arriba del que ya hiciste tan regresivo. O vas a hacer algo diferente. Pero si es algo diferente, bueno, ahí el peronismo es quien debería estar en condiciones de hacer algo progresivo. No, este gobierno nunca va por ese lado. Yo creo que nunca va a ir por el lado de cuidar la distribución de los ingresos. Ahí estamos parados y en esta situación, la palabra que define esta situación es incertidumbre. Es un escenario de crisis. Incertidumbre, está todo el mundo diciendo hacia dónde vamos y mientras tanto, ante la inacción, ¿qué creemos que se hace? Te cubrís. La gente saca la plata, las deposiciones de pesos y las pone, compran bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Sí? O las empresas hacen eso. Quien lo puede hacer. Y en el medio, ¿qué pasa con la brecha cambiaria? Lo que vienen viendo estos días. Sube. Esa es la situación que hoy estamos viviendo, una situación muy complicada. ¿Hay alternativa? Yo estoy convencido de que sí hay una alternativa a esto y siempre la hubo. Siempre la hubo. Lo que pasa es que aún manteniendo preceptos que fueron muy valiosos después de lo que fue la recuperación de la crisis del año del 2001, de la salida de la convertibilidad, el escenario es distinto. Es distinto en términos de condiciones internas y en términos de condiciones externas. Por lo tanto, de ninguna manera la salida podía ser la misma o pretender alcanzar los mismos resultados. No es realista pretender que la economía pueda crecer 8% por año durante 5 años seguidos. Que el salario real pueda recuperar la caída que tuvo en el año entre el 2018 y el 2019 en un año o en 2 años. Eso nunca fue realista, menos en las condiciones que se dieron, tampoco es realista en las condiciones que tenemos ahora. Pero sí es realista decir, puede crecer el salario real, podemos tener una distribución de los ingresos más equitativa, una baja de la pobreza, puede ir bajando la inflación. Todo eso es realista, a velocidades diferentes de las que se pregonaban como las que sí eran realistas hace pocos años. Después siempre está el desafío de cómo lograr que todos estemos ahí, contar esto bien, generar una identificación sobre esa idea para que políticamente esa alternativa sea una alternativa exitosa. Ahora, cuando vamos a esa alternativa hay un montón de cosas que hacer. Desde el punto de vista del Estado, bueno, primero tenemos que tener un Estado ordenado. Eso es muy importante para lo productivo, muy importante. La falta de dólares es un fenómeno productivo que también tiene como contrapartida el hecho de que hay una debilidad muy fuerte de la moneda que emite el Estado. Y entonces hay más demanda por los dólares. Y si el Estado estuviese más ordenado, la moneda sería menos débil. Y por lo tanto la necesidad de dólares sería menor. Son dos caras de una misma moneda. Ahora, cuando se ordenan las cuentas del Estado, hay distintas maneras de hacerlo. Y esta no va. La forma de hacerlo, y la forma que el peronismo considero que deberíamos hacerlo, es una forma en donde somos muy racionales con en qué gastamos, cuánto vamos a gastar y en qué lo vamos a gastar. No en cualquier cosa. Hay discusiones, ya están viejas, nos aburren, las hemos tenido. La más grandota fue la de los subsidios al consumo de la energía, que eso fue un gran tema, muy caro para la Argentina. Pensemos que en el año 2003 y en el 2005 también el subsidio al consumo de la energía dividido el producto daba 0,1%, 0,1, eso lleva a ser 3 puntos del producto, 10 veces todo el gasto en ciencia y tecnología que hace el Estado, cuando antes era un tercio. ¿Okay? Eso no es una forma adecuada. De hecho, durante el gobierno actual vos vas a ver que cuando vemos la composición del ajuste, que hay cosas que no tienen ningún sentido y hay algunas cosas que tienen cierto sentido. No tiene ningún sentido, por ejemplo, el ajuste a la universidad, que además explica 2% de todo el ajuste del gasto. Esos son los ajustes que no tienen sentido, porque el país tiene que tener capacidad de, número uno, generar conocimiento.
Si no, no le vamos a competir a nadie en el mundo. Que quedamos condenados a el subdesarrollo, sin conocimiento. Número 2, tener infraestructura. Sin eso tampoco podemos competir. Un país que deprecia su infraestructura debilita su productividad. No lo hace, no es el camino que siguen los países que le va razonablemente bien. Y el ajuste se enfoca en el conocimiento, se enfoca en la infraestructura, además de pegarle un tremendo sablazo a los jubilados. Cuando hay otras alternativas. También hay que hacer las cosas, no es que podemos vender cualquier cosa, no es que no se puede, insisto, no es que se puede, te van a vender que podés aumentar el salario real en el sector público 15 puntos en un año. Eso tampoco podía funcionar, ¿sí? Pero ese ordenamiento es factible desde el punto de vista del Estado. Después hay que ordenar la institucionalidad del Estado. Es un tema que en todo caso después cuando discutimos podemos charlar, pero la arquitectura del Estado ha estado muy dañada. Yo insisto muchas veces, inclusive en algunas entrevistas que doy, hablo de que tiene que haber una nueva ley que regule las finanzas del Estado, quién gasta y cómo se supervisa eso. Por eso después trae problemas, enormes problemas, y deslegitima al Estado cuando tenemos una institucionalidad como aquella que se ha venido desarrollando por muchos años. Llevamos más de 30 años construyendo una institucionalidad que no funciona, que después además viene alguien y te dice el problema es la casta y tiene de dónde agarrarse. ¿Ok? Y lo central de lo central es lo productivo. Pero ahí es donde el Estado tiene que ayudar al desarrollo productivo. Eso es fundamental. Y la Argentina tiene claras oportunidades. Al mismo tiempo que tenemos una economía dual donde la pobreza se está acercando al 50% y hay muchos chicos y chicas que crecen en situaciones muy adversas y tenemos que ser capaces, en esa estructura demográfica, de tener un sistema educativo que te inmuniza lo máximo posible de lo que son las condiciones económicas de los padres. Porque si no, esos chicos quedan condenados, no van a poder competir, esas chicas y chicos no pueden competir en el mercado de trabajo que cada vez es más global con la tecnología que tenemos. Por eso yo creo que la educación es absolutamente central en toda estrategia de gobierno en los próximos años. Quisiera ver a alguien haciendo campaña con la educación en el centro, que se hable de educación en la Argentina. Desde lo productivo tenemos sectores que nos abren una ventana de oportunidad. Lo que pasa es que hay que usarlos bien. Yo creo que estamos perdiendo una oportunidad. Esto del RIGI a mí me parece escandaloso. No le va a quedar nada al país con eso. Son enclaves que se están haciendo. Pero desde nuestros recursos tenemos una oportunidad que hay que usarlos bien para que desarrollen toda una cadena de valor. El principal, la energía en el corto plazo. Y después vamos hacia el mundo donde la biología tiene cada vez más importancia. Esto está pasando en el mundo, es una realidad. Sobre todo en el contexto donde tenemos que lidiar con el cambio climático y hay una realpolitik de la política internacional. Los países avanzados que ya sacaron una ventaja en producir con tecnologías más verdes, ¿qué creemos que van a impulsar en el mundo? El proteccionismo. Te van a decir, si vos emitís carbono, vas a tener tarifas más altas. Eso va a ser así. Por sus propios intereses, no porque les importa el clima, es la realidad. ¿Okay? En todo caso importa cuando le importa a la gente y pasa a importar en las elecciones. Pero la biología es central. Y todo eso requiere de 3 cosas para que funcione. Requiere de conocimiento, y hoy estamos desinvirtiendo en conocimiento. Requiere de infraestructura, y hoy estamos dañando nuestra infraestructura, excepto en algunos sectores donde se tiene cierto cuidado, como es la energía, pero que se va muy lento. Y requiere de marcos regulatorios adecuados, si no, no funciona. Y ahí hay un desprecio brutal por el Estado y por lo tanto nadie está pensando en marcos regulatorios adecuados para el desarrollo de los sectores productivos donde hay oportunidades. Me habían preguntado por el tema del pasado de los años anteriores y yo prometí hacer una referencia para ayudarnos a entender qué sirve y qué no sirve. Yo creo que hay puntos en el amplio espacio donde hoy hay cierto entendimiento común. El tema productivo, que es central, y la falta de dólares asociado al fenómeno productivo. Creo que hay cierta falta de consenso en el hecho de lo que decía antes, no es solamente el tema de la falta
No podés no tener al Estado como un factor fundamental explicativo de la falta de dólares en la Argentina. No lo podemos tener, no podemos decir no importa el déficit fiscal financiado sistemáticamente por el Banco Central porque destruimos la moneda y destruimos el crédito. Hay veces que no te queda otra. A mí me pasó en el 2020. No teníamos crédito y teníamos una pandemia. Imagínense lo que es conducir una economía donde las demandas de gasto son, las necesidades de gasto son mucho más altas si no destruís el sistema productivo, si no había ATP, si no había IFE. ¿Qué pasa con los que no tienen ingresos y no pueden salir a trabajar? Entonces tenés mucha más necesidad de gasto, tenés menos recaudación porque se te cae la economía y no tenés crédito. Y ahora las disyuntivas son otras. Y ahí sí tenés que vas a recurrir a un financiamiento que sabés que va a ser inflacionario, pero la alternativa termina siendo mucho peor, con consecuencias por mucho tiempo si explota la economía y explota la sociedad. Pero hay otras veces que los tiempos cambian y son diferentes, como pasó en el 2021, que había que bajar el déficit, que se fue haciendo y hubo mucho conflicto. O en el 2022, que había que bajar el déficit. Fíjense que después siguió bajando y ahora casi que no, bueno, algunos discuten, pero no, es muy poco lo que se discute sobre eso. Entonces, eso es algo que no debería pasar. Debería haber ciertos consensos en que un país que tiene una moneda que ha quedado muy debilitada y que no va a tener un crédito abundante por tiempo, sobre todo con los niveles de deuda que hay, y vas a enfrentar otras restricciones desde el punto de vista del financiamiento del Estado. Vas a tener que estar más o menos ordenado, y si queremos volver a decir, como pasó, financiando una expansión más fuerte del gasto del Estado con financiamiento monetario, bueno, está bien, sepamos que eso va a tener implicancias, va a aumentar la inflación y va a tener consecuencias políticas, va a tener consecuencias distributivas que llegan a las consecuencias políticas. Va a caer el salario real, básicamente. Entonces, eso me parece que fue un problema y que tiene que no ser un problema en adelante. La economía, por eso yo insisto con algo, y me parece muy importante también desde todo el sindicalismo, que yo creo que puede hacer un aporte muy valioso, que es lograr recuperar la capacidad de conocimiento dentro de... No hay institutos de los partidos, sino hay institutos del peronismo que hoy esté generando un sentido común de la economía peronista. Eso no hay. Yo creo que ahí hay un espacio para hacer un montón. Y mira, desde el lugar que he ocupado, y te digo, valdría, te aliviaría, pasaría la discusión a otro plano, porque si no quedan muy expuestos a algunos funcionarios de turno. Bueno, nos contaban que vino Matías Pulfens hace tiempo también. Todo, viste, recae sobre los chivos expiatorios. Agarrás a este, agarrás al otro y es fácil. Y eso es bastante humo, que uno tiene que moderar un poco el lenguaje en ese lugar, porque cuando hablas, le hablas a toda la sociedad y puede generar intranquilidad si lo haces de otro modo, pero no es bueno para la conducción de una economía de un país, de un gobierno en general. Y esas son cosas que tienen que ir cambiando. Y después, finalmente, está el tema de que hay muchos intereses dispersos, y eso complica mucho la construcción de una institucionalidad alineada con una idea peronista donde el Estado tiene un rol para el desarrollo. Porque si decimos el Estado tiene este rol para el desarrollo, tenemos que querer tener un Estado ordenado y un Estado capaz desde su institucionalidad. Entonces, si cada uno quiere tener su tesorería para hacer su propio desarrollo político, estamos complicados. Pero claro, cuando yo hablo de esto, todos van a decir que sí, pero el que le toca, a mí no me toca, no quiero que me toque. Y todos quedan en la misma y terminamos teniendo la institucionalidad que tenemos, y por lo tanto termina habiendo un nivel de hipocresía entre lo que se dice y lo que se hace, o lo que se promueve. Y eso hay que darlo por tierra. Hay que darlo por tierra porque si no, no hay posibilidad. Pero si vamos en la dirección que planteo, en donde revalorizamos el rol del Estado, generamos una institucionalidad que nos permita ser transparentes, se ataca el problema de la corrupción de esa manera. Capacidad de gestión a partir de esa institucionalidad, que es lo que hoy se está dañando muy fuertemente. Y al mismo tiempo, tenemos las cuentas ordenadas y elegimos cómo usar los recursos que los contribuyentes aportan.
para fortalecer a nuestro sistema productivo, yo no tengo dudas que en la Argentina tendríamos una actividad que crecería, una distribución del ingreso que sería más equitativa, una inflación que iría bajando, una pobreza que iría bajando, y nuestros jóvenes crecerían en un país con muchas más oportunidades. Como digo, la economía de ninguna manera es lo único. Esto requiere trabajar de forma conjunta con los distintos pilares de un programa de gobierno. La economía, el Estado, el trabajo, la organización del trabajo, la educación, la salud, la seguridad, la infraestructura pública con un criterio de productividad, no con un criterio meramente político o demasiado político, en donde en función de elecciones municipales se va definiendo cómo se gastan las cosas y en qué. No, con un criterio productivo dentro de una institucionalidad estatal ordenada, donde todo funciona dentro del Banco de Proyectos de Inversión Pública Nacional, y lo productivo. Con eso cierro, lo productivo en el centro. Si tenemos eso, tenemos otro país. Perón decía que no se podía resolver lo social sin antes resolver lo económico. Pero no se podía resolver lo económico sin antes no resolvemos lo político. Un poco eso fue la línea de lo que vos dijiste y es lo que nos gustaría escuchar, Andrés, en este comentario. Compañero Martín, muchas gracias por estar acá entre nosotros, queridas compañeras y compañeros. Sí, es cierto. Ahora, parafraseando un poco la famosa frase de Clinton que lo llevó a la fama con la economía estúpido, nosotros tendríamos que hacernos la reformulación que es la política estúpida. Esta es la verdad. Es cierto, digamos, yo adhiero a los conceptos que ha vertido Martín en materia de su conocimiento y de su experiencia económica y, por supuesto, con proyección social y política y la necesidad, en el caso particular de nosotros, de un Estado, que el Estado necesita muchísimo más eficiencia, no desaparecer, ni convertirlo en una organización criminal, sino eficiencia. Y eso se logra, por supuesto. Por supuesto que los trabajadores tenemos mucho que ver y tenemos que hacer el esfuerzo también de generar esa capacitación y esa incorporación de nuevas tecnologías para el funcionamiento propio del Estado, pero fundamentalmente la mayor responsabilidad es los que desembarcan en el Estado desde la función política, porque si no generan políticas claras para que ese Estado evolucione claramente y cumpla su fin, que es servir a la comunidad eficientemente, indudablemente también los trabajadores no son milagrosos por sí mismos. Pero adhiero a esos conceptos, claramente. El Estado tiene una tal importancia y además los que nos hemos formado en el peronismo reconocemos que el Estado tiene que ser organizado, fuerte, en su justa dimensión y eficiente. Esto es así. Ahora, lo que está pasando aquí también es una gran crisis política. Este gobierno logra voto popular para ascender a administrar la centralidad del país por democracia, ¿no? Por democracia. Y esto es producto de una crisis anterior que tiene que ver con los grandes desajustes que hubo y con la falta de liderazgo desde por lo menos el 2010, para decirlo con claridad, desde la muerte de Néstor Kirchner. Hay una debacle de falta de liderazgo, de falta de construcción de una estructura de poder, de, por supuesto, factores internacionales que también han repercutido, como Lehman Brothers y otros tantos, pero de cualquier manera, indudablemente, nos estamos quedando sin política, sin la concepción de la política. Máxime, todavía encima, tenemos que soportar a un personaje que detesta aparentemente, acusando a la política de casta y denigrando a la política de forma permanente. Bueno, si no reconstruimos este escenario de una realidad donde, en el caso particular nuestro, yo creo que la fuerza política más con posibilidades reales, en serio, de reordenarse es el peronismo. Pero tiene que, en serio, reencontrarse primero.
reencontrarse entre todas las figuras, mirárselas a los ojos y debatir con altura y debatir con autocrítica. Debatir con autocrítica. Y aquellos que no están en condiciones de poder conducir el conjunto del peronismo tienen que dar un paso al costado. Por las buenas, no sacrificando a nadie, pero por las buenas. Y tiene que haber entonces, a partir de ese debate profundo, de ese reencuentro profundo, entonces sí, la posibilidad de ir organizando. La palabra organización es la que nutre en serio la posibilidad de disponer de una estructura de poder. De ahí surgen después los liderazgos naturales, no están ahora. Los resolveremos en su momento, por internas o por o reconocimiento global o de todos hacia determinada figura. Pero esto, indudablemente, este proceso tarda un tiempo. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? ¿Hacemos un golpe de Estado? Yo creo que sería un grave error. Un grave error. ¿Por qué? Porque hoy, si este gobierno despista y se desbarranca, salvo que se resbale solo, indudablemente lo que se crea es un vacío de poder. Es un vacío de poder. No hay hoy fuerza sustentable dentro de los cánones de la política occidental que conocemos como para cubrir ese vacío. Y por lo tanto nosotros tenemos que trabajar en ese tiempo, no solamente en el ordenamiento que estoy diciendo, sino también en intentar neutralizar aquellas medidas antipopulares que se están produciendo desde este gobierno central. Como hicimos en la CGT, por ejemplo, no quiero que, por supuesto son hechos coyunturales y tácticos, pero de cualquier manera valió. Nosotros llegamos a convertir la reforma laboral en algo bastante poco, bastante light, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque no es porque se nos regaló, es porque hicimos medidas de fuerza. Es porque salimos a la calle, marcamos una situación determinada y desembocamos en un paro. Eso fue lo que permitió en serio que la reforma laboral prácticamente que se sancionó, y todavía falta incluso, ahora está diciendo el secretario de Trabajo que va a convocar para, negociar el reglamentario. Bueno, todas estas cuestiones valen, ¿por qué? Porque hemos hecho acciones políticas tácticas, ojo, tácticas, no estratégicas, tácticas. Porque lo verdadero estratégico del movimiento obrero en su historial por la formación del peronismo es la negociación, el consenso y el diálogo. Eso, en un país medianamente ordenado, el movimiento obrero tiene que cumplir fundamentalmente ese rol. Saber negociar, saber consensuar y saber dialogar. Y a partir de eso, con otros sectores comunitarios, empresariales, políticos, etcétera, diseñar entonces y tener el derecho de sentarse a diseñar qué Argentina queremos. Este es el papel del movimiento obrero. Bueno, las circunstancias nos obligan a hacer medidas tácticas, pero las hacemos. Bueno, de cualquier manera, como digo, esto es un proceso que va a durar un tiempo. Por eso es importante que tengamos claridad en cómo se manejan correctamente los tiempos. Porque si nos equivocamos, en serio, una caída estrepitosa de la actual institucionalidad del país es mucho más grave. Es mucho más grave y nos va a llevar todavía a situaciones mucho más sufridas y mucho más problemáticas. Por eso tenemos que tener esa inteligencia que cada vez más que ahora, al cumplirse prácticamente 50 años del fallecimiento del general Perón, cada vez lo veo más grande a Perón, ¿no? Cada vez lo veo más crecido, ¿no? Esa cosa que tenía Perón y Evita de hablar con tanta claridad y ejercitar en serio el desarrollo del país en aquel entonces, con otras realidades productivas, con otras realidades del marco mundial o como se quiera, pero ¿qué tenía Perón fundamentalmente? ¿Qué es lo que tenemos que rescatar en esta etapa del presente? Valores que se diluyeron bastante, se están perdiendo. Valores que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con el compañerismo, que tienen que ver con tratar de dar una mano al prójimo, que tienen que ver con la lealtad a una causa, que tienen que ver con el valor de la organización. Estos son los valores del peronismo. Y esto es lo que hay que recuperar también en el escenario de la política. Y lo vamos a hacer, yo tengo plena seguridad que lo vamos a hacer. Lo único que tenemos que manejar, como dije hace un rato, con inteligencia los tiempos. Porque lo que está en crisis, en el fondo, va más allá de nuestras fronteras. En el mundo occidental lo que está en crisis es la democracia. Incluso tomando los valores originarios de la democracia, porque la democracia no nació con los movimientos populares, nació con el liberalismo. Por el producto de la Revolución Francesa, el tema de la fraternidad, la igualdad, ¿no? Todos estos conceptos que fueron manejando la democracia eran incluso mucho más puros, a pesar de también sus intereses en pugna, que lo que es hoy la democracia, que está corrupta en un montón de factores. La democracia está cayendo porque hay
verdaderamente corrupción, declinación de valores, como digo, dispersión, falta de líderes mundiales. El siglo XX, por más que hubo guerras atroces, tenía líderes de gran magnitud frente a lo que hoy es el siglo XXI y lo que está pasando en la mayoría de los países. ¿Y qué queda cuál es la otra cara de la moneda? Las autocracias. Así que pareciera como que estamos en un callejón para optar en dos variables bastante complejas y difíciles. O caemos en una democracia en decadencia y no la recuperamos, o caemos en una autocracia que sí da resultados, pero es manu militari, ¿no? China, Rusia, Corea del Norte, Irán, no andan con vueltas, no andan con vueltas. Esto se hace así, punto, se acabó. Entonces, este es el tema que nosotros tenemos, me parece, perteneciendo al mundo occidental. Nosotros tendríamos también que revalorizar la democracia bajo otro sentido, y esto también desemboca claramente en lo que significa la política, el contenido de la política. Por eso me parece muy bien lo que estamos debatiendo, me parece muy bien que estos son los ámbitos que tenemos que verdaderamente generar ideas, creatividades, espacios, que teníamos que en serio, como digo, ir encontrando la síntesis que nos contenga a las grandes mayorías del pueblo. Porque, como decíamos hace un rato arriba, tomando un café, una Argentina, más allá del régimen político que tengamos, con un 45% de informalidad, sin trabajo, o con incluso aumento de la desocupación, es inviable. Es inviable. Salvo que querramos un mundo, indudablemente, donde un tercio de la población viva perfectamente bien, incluido algunos sectores de la clase media, pero las dos terceras partes vivan marginados de todo, hasta de lo más elemental de un ser humano. Esto lo está anunciando con mucha claridad Francisco, ¿no? Lo dice con contenido. Por eso, bueno, estas cuestiones de recuperar lo que significa la justicia social como uno de los elementos fundamentales de lo que es la base de la posibilidad de construir algo nacional y popular es imprescindible en estos momentos. Estos conceptos es lo que tenemos que verdaderamente volver a generar en las acciones, en la práctica. Y ahí, entonces sí, creo que tenemos una Argentina con promesa, una Argentina con posibilidad en serio de salir adelante, y que verdaderamente va a recrear lo que siempre fue una patria justa, libre y soberana. Gracias. Bueno, compañeras, compañeros, hoy este programa va a tener un cambio con lo que es lo habitual, un poco respetando los tiempos tanto de Martín como de Andrés. No va a haber espacio para preguntas, por lo tanto yo simplemente les agradezco a todos ustedes por estar acá. Le agradezco a Andrés por empujar siempre estos proyectos, estas ideas del debate y de meterle permanentemente a la discusión horizontal, democrática y respetuosa que nosotros llevamos adelante. Le agradezco a Martín también por el tiempo que nos ha brindado. Y les digo lo que digo siempre cuando terminamos un programa de esto. Esto estuvo muy bueno. Seguramente muchos de nosotros vamos a salir pensando lo que hemos escuchado y está bien. Pero si no lo usamos para reproducir en cada uno de nuestros lugares de trabajo, en cada una de nuestras unidades básicas, en cada uno de los lugares donde estamos, debates sobre esto, si no transformamos lo que hemos escuchado en un insumo para la formación de todos nosotros, para la construcción de ideas en conjunto, para la construcción de respuestas colectivas, realmente sería realmente un desperdicio haber tenido esta oportunidad y no estaríamos aprovechando como corresponde. Porque nos conocemos hace mucho tiempo, estoy seguro que lo van a hacer, vamos a hacer mucho más debates como esto. Sé que muchas delegaciones se hacen reuniones, se debates, y me parece que estoy convencido que eso es muy sano, que es el camino realmente para reconstruir el Estado. Yo lo escuchaba antes y me acordaba cuando nosotros ante la reforma le decíamos reforma y reconstrucción del Estado. No solamente reformar, sino reconstruir un Estado diferente. Y que además no se resolvía en una sola medida, que tenía que ser permanente, adecuado a los tiempos. Bueno, ese es el rol que creo que tenemos que tener, porque todos estos tiempos oscuros se terminan en algún momento, y en algún momento vamos a tener que poner manos a la obra, no solamente en términos de defensa o en términos de, digamos, pegar retrocediendo, como hacía Muhammad Ali,
sino en términos de ser capaces de construir, de proponer y de construir una alternativa y llevar adelante una alternativa diferente. Una frase que dice que el momento más oscuro de la noche es cuando empieza a amanecer. Pensémoslo de esa manera y trabajemos con ese criterio. Gracias a todos por estar. Gracias.